Seguimos en nuestro Seminario Nacional Ambiental 2023. A continuación vamos a ver la presentación de la señora Astrid Eliana Reyes Peña. Ella es ingeniera sanitaria de la Universidad del Valle, especialista en gerencia de proyectos, grupo de sostenibilidad de los sectores productivos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con su presentación Pasivos ambientales en Colombia y retos de la nueva ley. Muchas gracias, Catalina. Primero que todo, agradecer el espacio y la oportunidad que nos dan de estar acá con ustedes para poder desarrollar este tema tan apasionante que más que Innova sabe de lo que vamos a hablar. Y una pequeña acotación de la excelentísima Universidad del Valle. Bueno, entonces, pues nada, yo les voy a hablar en esta tarde de lo que tiene que ver con el tema de lo que hemos desarrollado, lo que estamos en este momento nosotros desarrollando frente a pasivos ambientales. Y pues me dan un momentico que estoy estrenándome con esta plataforma, pero nada que no se pueda ya generar. Ya estoy aquí compartiendo pantalla. Listo. Bueno, ustedes por favor me pueden decir el momento en que ya están viendo mi pantalla. Listo, confirmamos que la estamos viendo. ¿Listo? Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar acerca de pasivos ambientales, básicamente de lo que tiene que ver con la ley 2327, sancionada el 13 de septiembre del 2023, por medio de la cual se establece la definición de pasivo ambiental, se fijan lineamientos para su gestión y se dictan otras disposiciones. Entonces, básicamente, la ley no es un tema nuevo, no es un tema de hace poquito, es un tema que está relacionado y que viene de muchos años atrás y se ha marcado, o sea, siempre ha sido una preocupación del gobierno nacional, tanto que viene presentándose desde los planes nacionales de desarrollo en el 2010, en donde se presentó en el marco del mismo se presentó como una obligación hacia el sector minero energético de formular una metodología para prevenir, identificar y valorar los pasivos dejados por el sector minero energético y formular proyectos de recuperación ambiental y compensación de las zonas afectadas. Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía empezó como toda la labor de lo que tenía que ver con el tema de pasivos ambientales del sector minero energético. Luego, en el siguiente Plan Nacional de Desarrollo, en el 2014-2018, Todos por un Nuevo País, en la Ley 1753 de 2015, en el artículo 251 se dejó establecido específico el tema relacionado con pasivos ambientales, en donde se le encomienda ya al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible formular una política para la gestión en la que se establezca la definición, se planteen cuáles son esos mecanismos e instrumentos técnicos, jurídicos, financieros para gestionarlos. Se plantea realizar un plan de acción, perdón, a corto, mediano y largo plazo con estrategias, todas las estrategias técnicas referente al tema y cuáles serían las líneas judiciales y que marcarían esa gestión de los pasivos. Bajo este inicio, bajo esta encomienda que se le hace al Ministerio de Ambiente, se inicia una serie de estudios por parte de Minambiente, de los cuales Innova fue quien nos abrió, digamos, nos dio toda la apertura frente a lo que era la estrategia para la gestión y nos dejaba planteadas unos retos, unos grandes retos asociados a que bajo el marco legislativo que en ese momento estaba en el 2014, era muy complicado poder establecer o definir cuál era esa gestión. Entonces, en ese estudio que Innova nos hizo al ministerio, se dejó planteada la necesidad de tener una ley
que diera un marco jurídico, un marco contundente para lo que es la gestión del pasivo. El ministerio empezó a realizar toda la gestión frente a este marco normativo hasta que más o menos en el 2018 la senadora Angélica Lozano nos toma la voz, coge la vocería y plantea entonces cuál sería esa línea, esa ley de pasivos ambientales. Como en ese momento, debido a la pandemia, el proyecto de ley fue archivado, el 056, entonces en el 2018-2022, además, como veníamos en esa gestión de la ley, pero no había sido contundente, entonces en el 2018-2022, en Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, vuelve y se establece la necesidad de gestionar los pasivos ambientales y del suelo. Y ya también vuelve y establece que es necesaria la ley para los aspectos jurídicos para el desarrollo del tema de gestión. Esto es importante porque ya, digamos que antes en el 2014-2018 se había planteado una política, pero ya en el 2018-2022 se establece la necesidad de la ley. Es así como a partir de todo el desarrollo que se había generado por iniciativa legislativa frente al proyecto 056, se genera una, digamos, una continuidad a lo que se había quedado en pandemia pendiente, y esa continuidad se establece en el proyecto de ley. Primero entra por Cámara y después de que se aprueba en Cámara pasa a Senado como el proyecto de ley 117. Ese proyecto de ley entonces empieza a gestionar, piden el apoyo del Ministerio de Ambiente. Nosotros empezamos a hacer la gestión con la senadora Isabel Zuleta frente a lo que era la gestión y el desarrollo de esta ley. Es así como ya muy cerca a lo que podría ser la sanción de la ley. Entonces, en el Plan Nacional de Desarrollo actual, ya no queda específico el tema de pasivos ambientales, pero sí tenemos todo un reto frente a los ejes de la transformación del sector productivo, internalización y acción climática en los catalizadores de naturaleza viva y transición energética justa, segura, confiable y eficiente. Entonces, venimos apareciendo, como les digo, desde el 2010 en los diferentes planes nacionales de desarrollo, pero finalmente este año, en el mes de junio, se aprueba en plenaria del Senado, se aprueba el proyecto de ley de pasivos ambientales y ya queda para sanción presidencial, la cual se dio el 13 de septiembre del 2023. Y eso es lo que les vamos a contar entonces de esta ley, que qué es lo que es, a qué se refiere. Esta ley nosotros la estamos determinando como la oportunidad para devolver áreas sanas para el desarrollo social, ambiental y productivo. La vemos como la oportunidad de generar alternativas de desarrollo técnico y laboral basado en la descontaminación. ¿Por qué? Porque hay muchos sitios que descontaminar, y esto abre una alternativa tanto científica como laboral, como técnica, para poder tener y devolver, como les digo, esos territorios sanos para nuestro desarrollo nacional. La ley también, a pesar de que es interesante porque la ley en ninguna parte habla de suelo, pero yo diría, me atrevería a decir, pues tal vez alguien me puede corregir, pero yo me atrevería a decir que desde 1974, desde el Código de Recursos Naturales, no habíamos regulado tan directamente en el suelo como con esta ley, a pesar de que no aparece por ninguna parte su nombre. Pero la ley, en el marco de todo lo que ha sido la conceptualización de pasivos ambientales, estamos yendo hacia dos matrices ambientales importantes, que es el suelo y el agua subterránea. Entonces, es así como estas dos matrices ambientales le damos su relevancia y su incidencia en el cambio climático. ¿Por qué? Porque se captura más carbono en el suelo que en cualquier otra matriz ambiental, y bueno, allá hay todo un debate frente a ese tema. Además, que lo miramos también no bajo la persecución
de un sector productivo, ni mucho menos, sino lo vemos como la oportunidad más orientada a descontaminar ese pasado, porque es muy probable que en el pasado hayamos contaminado sin saberlo y que ahora ya sabemos y que sí nos está haciendo daño. Todo esto son a medida en la medida en que va pasando el tiempo y vamos teniendo mayores descubrimientos, mayor desarrollo científico para saber, como por ejemplo con los contaminantes emergentes. Entonces, es la oportunidad que tenemos para descontaminar ese pasado, para controlar ese riesgo que nos puede estar generando a la salud humana y al ambiente un riesgo no aceptable. Entonces, la ley viene en 13 artículos. Esos 13 artículos establecen todo lo que es, primero la definición, establece ese marco general, eso que orienta hacia todo, y establece ese marco general y genera unos lineamientos para que se regule, para hacer la legislación respectiva, la regulación respectiva, para poder tener lineamientos técnicos, jurídicos, económicos, financieros. Y es así como en estos 13 artículos existe una serie se plantean toda esta serie de lineamientos que orientan la gestión, los cuales nosotros los hemos dividido de la siguiente manera. El primero es el marco general. El marco general está rezado en los artículos 1 y en el artículo 2, que es el objeto de la ley y la definición de pasivo ambiental. El objeto de la ley dice que esta debe ser participativa, debe ser oportuna y debe ser adecuada. Y en la definición, pues la vamos a ver más adelantito. Luego vienen unos artículos que son de orientación y decisión. Estos artículos de orientación es lo que permiten decir cómo es, por dónde es y qué es lo que hay que hacer. Entonces, en estos de orientación y decisión está el artículo 3, que es de la política pública, el artículo 4, que es del Comité Nacional para la Gestión, y el artículo 5, que es la estrategia para la gestión. El artículo 3 de política pública es la interinstitucionalidad. ¿Cómo va a funcionar la interinstitucionalidad? Porque a pesar de que es una ley que tiene el apellido ambiental, no es una ley exclusiva del sector ambiental, es una ley de todos, es una ley del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que entrar aquí a estar el Ministerio de Minas, tiene que estar el Ministerio de Educación, tiene que estar el Ministerio de Salud, tiene que estar. Entonces, es necesario, es un reto muy grande frente a lo que es la articulación frente a una política pública. Y el artículo 5 referente a la estrategia de gestión es como ese paso a paso. Primero por aquí, luego vaya para allá, luego haga otro, hasta que ya diga, ok, colombiano atendido. Y el artículo 4, que es el Comité Nacional para la Gestión, debido a que esta ley no dejó implícito como otras leyes, digamos a nivel internacional, como puede ser la de Estados Unidos, que es el Superfund, no dejó establecido una fuente específica de financiación, sí establece que en el marco de la política pública es necesario hacer un análisis frente a lo que es la financiación, pero el Comité Nacional para la Gestión de Pasivos es el ente que va a tener en sus manos decisiones frente a priorizaciones para la atención de pasivos ambientales. Luego están los artículos relacionados con la instrumentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los instrumentos técnicos que son necesarios para desarrollar? Y en esto entonces tenemos para hacer el seguimiento, el control del mismo, verificar que efectivamente estamos teniendo éxito o no. Entonces, esto es a través del sistema de información. Tenemos que tener un sistema de información que además de cuenta de registro de pasivos ambientales. El sistema de información va a ser el que va a ir conociendo todo el paso a paso frente al asunto y entonces en ese sentido el sistema de información al final va a decir cuáles de estos sitios que entraron en sospecha pueden determinarse como pasivo ambiental. Luego está el artículo 7, que es referente a los planes de intervención. La ley establece como instrumento de comando y control ambiental los planes de intervención de pasivos ambientales. Los planes de intervención
digamos, tiene similar connotación de una licencia, de un plan de manejo ambiental, de una concesión de agua, de un permiso de vertimiento, es un instrumento de comando y control. Luego tenemos el artículo 8 de identificación y comprobación, que es cómo se va a identificar y cómo voy a comprobar de que se trata de un pasivo ambiental. Y el artículo 9 está relacionado a cuáles son las medidas de atención, incluyendo aquellos que no tienen un responsable determinado. Finalmente, los otros artículos están relacionados con la financiación. En estos artículos de la financiación está el artículo 10 que dice, que establece y digamos, le pone la tarea al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Ambiente que en el marco de la política pública determinemos cuáles van a ser las fuentes de financiación de estos pasivos, como les decía, en el marco de la política que es del artículo 3. También da otras líneas para poder financiarlo, como es el artículo 11 de obras por impuestos, en su parágrafo 2, del artículo 7, que de los planes de intervención dice que también la intervención es compatible con el desarrollo de una actividad bajo determinadas características. O sea que cuando yo tengo un pasivo que está asociado, por ejemplo, con el riesgo físico, que luego más adelante me van a entender esto, puedo yo igual ir en línea y en paralelo con una actividad comercial. No para todas las acciones de intervención de un pasivo, pero sí para algunas acciones de intervención de un pasivo, sí puedo llegar a tener una compatibilidad con una actividad comercial. Entonces, en estos 4 grupos hemos dividido como todos los artículos que están relacionados con la ley de pasivos ambientales y como les comentaba, aquí viene todo lo que es el reto frente a la interinstitucionalidad. Cuando lo vemos de esta manera, lo primero que nos plantean es que tenemos que estar de acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud frente a lo que es la definición de un pasivo ambiental. En el artículo 3 de la política pública entran todos liderados por el DNP. Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Minenergía, Minagricultura, Mitransporte, Mincultura, Minvivienda y las demás que se consideren competentes. En el artículo 4, que es el comité se crea en el marco del Consejo Nacional Ambiental. El Consejo Nacional Ambiental viene legislado desde la Ley 99 del 93 en su artículo 13, que crea el Comité Nacional el Consejo Nacional Ambiental como ese organismo rector no, sino más bien de orientación frente a las políticas públicas relacionadas con el sector ambiental. Y en este Consejo Nacional Ambiental tenemos más o menos, bueno, esto ha sufrido modificaciones, este artículo 13, la última modificación fue en el decreto 3570 del 2011, mediante en el cual se plantea quiénes son los que conforman este comité. Entonces, en esta conformación de comité tenemos Ministerio de Ambiente, quien preside, tenemos Ministerio de Vivienda, Ministerio de Minas, Ministerio de Transporte, Ministerio de Defensa. Bueno, hay 24 miembros del comité que son los que están orientando recomendando sobre esta política pública al Ministerio de Ambiente, y en el seno de este Consejo Nacional se crea en el artículo 4 el comité. Y este comité entonces tendrá como principio hacer un seguimiento a la política pública, a la interinstitucionalidad y a la priorización de pasivos ambientales, digamos, a gestionar esos pasivos ambientales que no tengan un responsable determinado. Luego el artículo 5 también hay esto lo establece a Minambiente con las entidades de orden nacional que se consideren competentes, las regionales y las locales, frente a ese paso a paso. Por dónde empezamos, por dónde seguimos, hacia dónde vamos, esa es toda la estrategia de la gestión. Luego en la instrumentación, todo lo que son el sistema de información también debe tener apoyo de las carteras ministeriales porque el sistema de información no actúa solamente con la información del sector ambiental, también necesitamos información, por ejemplo, del sector minero, del sector de hidrocarburos, del sector de comercio, del sector de transporte, porque como les digo, esta ley es de todos.
Y en lo que son los planes de intervención, la identificación y comprobación y las medidas de atención, le corresponde legislar al respecto al regular al Ministerio de Ambiente. Y en la financiación, pues estamos con Ministerio de Ambiente, con la Agencia de Renovación del Territorio, considerando que ellos son los que lideran toda la parte de obras por impuestos, y pues es esto como lo que tenemos el reto nosotros frente a lo que es la interinstitucionalidad. Ahora bien, ¿qué es un pasivo ambiental? El artículo 2 de la ley establece la definición de pasivo ambiental y lo plantea de la siguiente manera. Entiéndase por pasivo ambiental las afectaciones ambientales originadas por actividades antrópicas directa o indirectamente por la mano del hombre, autorizadas o no, acumulativas o no, susceptibles de ser medibles, ubicables y delimitables geográficamente, que generan un nivel de riesgo no aceptable a la vida, a la salud humana o al ambiente, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Salud, y para cuyo control no hay un instrumento ambiental o sectorial. Esta sola definición trae implícito toda una serie de lineamientos técnicos, una serie de lineamientos jurídicos y una serie de lineamientos asociados a la responsabilidad. Estamos hablando de que el pasivo ambiental es una afectación ambiental, pero no es cualquier afectación ambiental. Es esa afectación que está generando un nivel de riesgo no aceptable a la vida, a la salud humana o al ambiente. Y que viene de una actividad antrópica, o sea que, por ejemplo, llamémoslo desastre, porque en este momento no le tengo un sinónimo, un desastre natural no se debe catalogar como pasivo ambiental, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un desastre natural y para ello se tiene a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, ¿sí? Entonces, ya está la institucionalidad establecida para lo que son estos eventos de tipo natural, pero para lo que son las actividades antrópicas, es a través de lo que es pasivo ambiental, todo el marco legislativo referente a pasivo ambiental. Debe ser autorizadas o no, acumulativas o no. En la palabra autorizadas o no estamos hablando de que la ilegalidad, por ejemplo, la extracción ilícita de minerales puede, porque aquí todo entra como sospecha, puede llegar a ser un pasivo ambiental y eso es súper importante. Nosotros no podemos catalogar que cualquier hueco es un pasivo ambiental. No. Esa es una afectación ambiental, pero tenemos que determinar si el nivel de riesgo es no aceptable para la vida, la salud y el ambiente, ¿sí? Entonces, es necesario que todos entran en sospecha, ¿sí? Una vez se confirme, ya decimos, ok, si te llamas pasivo. Pero hay otro marco establecido jurídico y está relacionado con la existencia del instrumento ambiental o sectorial, que quiere decir que aquellos proyectos que se encuentren en el marco de una licencia ambiental no podemos catalogarlo como pasivo ambiental, tiene que catalogarse como una afectación ambiental que está siendo regulada por una licencia ambiental y que le corresponde a la licencia ambiental o a la institución que lleva la licencia ambiental, le corresponde actuar en el marco del instrumento que se llama licencia ambiental. Entonces, cuando no estoy bajo una licencia ambiental o cuando no tengo un instrumento sectorial, entonces ya lo podemos llamar pasivo. O sea, que, por ejemplo, una actividad que en el pasado tuvo licencia, pero ya cerró su licencia hace 20 años, ya dijo, aquí todo quedó bonito, todo quedó ok, puede que si ese sitio resulta ahora con algún problema, él entraría como sospecha de pasivo. Pero como ya el instrumento finalizó, entonces sigo bajo la línea de pasivo ambiental, ¿sí? Pero si esa actividad sigue en el marco de la licencia, no la podemos seguir por la línea de pasivo, tiene que seguir por el marco regulatorio que está establecido para el licenciamiento ambiental. ¿Listo?
Y lo otro, pues que esto tenemos que acordarlo con el Ministerio de Salud para poder estar en términos considerando que estamos hablando de la salud humana y estamos hablando del ambiente, entonces tenemos que estar coordinados frente a ese tema bajo bajo el mismo nivel que vamos desarrollando el tema para los dos componentes, salud y ambiente. Entonces, esta es la definición y como les digo, se ve cortica, pero trae mucha sustancia, trae mucha información que tiene que acotarse. Ah, bueno, y otra cosa, debe ser medible, ubicable y delimitable geográficamente. O sea, un pasivo no puede ser puntos suspensivos al infinito y más allá. No, un pasivo debo delimitarlo para poderlo gestionar, porque el objeto de la gestión de un pasivo ambiental es que ese nivel de riesgo ya sea aceptable, ¿sí? Nivel de riesgo de no aceptable, pasarlo a aceptable. Entonces, debo delimitarlo, debo gestionarlo, debo medirlo, debo cuantificarlo porque necesito saber cuándo es no aceptable y cuándo ya pasa a ser aceptable. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tiene que ver con la definición y como les decía, uno de los principales líneas que tenemos es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo, ¿qué es? Es el estudio que se va a realizar para identificar y valorar esos riesgos al ambiente y a la salud. Se desarrolla por niveles de detalle. Primero miramos qué tan grave es, luego más grave, etcétera, etcétera, hasta que ya lo llevamos a que definitivamente es un riesgo no aceptable y ahí ya determinamos que es un pasivo. Entonces, el análisis de riesgo, el estudio, se tiene que realizar por niveles de detalle, como con una cebolla. Voy quitando capas, capas, capas hasta llegar al centro. El análisis de riesgo debe considerar las vulnerabilidades, las amenazas del área que yo estoy evaluando para poder identificar cuál va a ser esa gestión de ese pasivo e incluso priorizarla, ¿sí? El análisis de riesgo, entonces, conforme con lo que nosotros tenemos en el artículo 2 de la ley, es necesario hacer la valoración de estos riesgos y esta valoración puede tener origen químico y puede tener origen físico o incluso puede tener los dos. Y para poder desarrollar este análisis de riesgo tenemos que partir de lo que es a partir de un modelo conceptual. En el modelo conceptual se determina el área, se determina cuál es la fuente de emisión o la fuente de ese peligro o la fuente de ese riesgo que me está generando, cuáles son las rutas de exposición, cuáles son los medios de exposición, agua, suelo, o sea, todo lo que tenga que ver con los medios y bajo cuáles son ese receptor, quién es, a quién le voy a llegar. Y bajo ese análisis, entonces yo planteo mi modelo conceptual y sobre ese modelo conceptual se hace unos análisis de suelo, de aguas subterráneas y del agua superficial también. Y con eso determino unos análisis comparativos para generar unos estándares de aceptabilidad, seguridad y tolerancia para definir ese nivel de riesgo a lo que llamamos nivel de riesgo no aceptable. ¿Listo? Entonces, esto, como les digo, como nosotros la ley salió hace 3 meses, nosotros en este momento estamos en conversación con el Ministerio de Salud y todo esto que les estoy contando está en este momento en construcción con el Ministerio de Salud. Entonces, como les decía, el modelo me presenta las vías de exposición, los receptores, los medios, los puntos de emisión. Aparte, hago el análisis de riesgo químico, hago el análisis de riesgo físico. En el análisis de riesgo químico evalúo todos los posibles escenarios de las amenazas que se estén derivando por el uso de sustancias químicas, ¿sí? Y eso y cuáles son la vulnerabilidad, perdón, y cuál es la vulnerabilidad de quienes están expuestos a esa fuente, a ese emisor. El análisis de riesgo físico son ya factores que están orientados hacia quienes degradan el suelo. Por ejemplo, las inundaciones, movimientos en masa, la erosión, y todo esto tengo que analizarlo a partir de la vulnerabilidad ambiental, física y social que me está generando ese riesgo. Entonces, una vez se establezca el nivel de riesgo, se diga, ok, tenemos que mirar ya sé que es un pasivo, ya sé que hay un nivel de riesgo no aceptable, pero entonces yo tengo que mirar hacia el futuro y hacia el futuro es, ¿qué voy a hacer con ese sitio? ¿Para qué lo voy a utilizar?
industrial, agrícola, residencial o de conservación ambiental, y sobre ese espacio y teniendo en cuenta las consideraciones, las condiciones específicas del sitio, yo diseño el plan de intervención. Entonces, como ya sé quiénes están expuestos, de qué manera están expuestos, cómo es esa fuente de emisión de ese riesgo físico-químico, entonces ya determino y puedo plantear qué es lo que tengo que intervenir. Y para intervenir establezco cuáles son los valores objetos de intervención. Y esos valores objetos es hasta dónde voy a llegar para poder mitigar ese riesgo que me está generando en ese momento. Es importante determinar que las condiciones específicas del sitio es tal cual se llama así, específicas del sitio. No es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca, no es lo mismo Amazonas que Barranquilla. Entonces, bajo esas connotaciones se tiene que establecer cuáles van a ser esas condiciones específicas del sitio y a dónde voy a llegar. Porque resulta que, por ejemplo, el suelo tiene características particulares que desde pequeñito es así. Desde que nació el suelo era así. Hay suelo que tiene grandes cantidades de cadmio, hay suelo que tiene grandes, bueno, y que, por ejemplo, las personas que ya viven en esa zona donde tengo mucho cadmio no les hace daño, pero si va alguien de afuera y entra allí a tener ese contacto, pueda que le haga daño. Entonces hay que tener todo ese tipo de consideraciones, tanto las naturales, origen, por decirlo así, como las modificadas. Esto, vuelvo y les repito, estamos en construcción con el Ministerio de Salud porque es muy probable que salgan otros análisis asociados y de hecho, conforme con lo que nosotros hemos planteado, estamos asociando en este momento considerar otros análisis de riesgo como el de servicios ecosistémicos o el riesgo ecológico. Bueno, estamos en esa construcción, pero en este momento con lo que nosotros estamos contando es con el riesgo químico y el riesgo físico. ¿Cómo funciona? Aquí es donde les cuento como un poquito cuál es la estrategia. Entonces, esto se hace a través de ese paso a paso en donde me permite, a través de la sospecha, entrar a caracterizar, a evaluar los riesgos, a declararlo, a registrarlo, a priorizarlo, a intervenirle, a hacerle monitoreo, seguimiento y las demás actividades que el ministerio desarrolle frente a esto que es la estrategia de la gestión. Entonces arrancamos desde la sospecha. Colombiano levanta y colombiano es cualquiera, colombiano puede ser Innova, colombiano puede ser Pedrito, colombiano puede ser la misma autoridad ambiental, colombiano puede ser alguna organización. Colombiano levanta la mano y dice, oiga, tengo una sospecha de un pasivo ambiental. En el momento en que entra en el sistema de información esa sospecha, se inicia un proceso de identificación, se hace una caracterización. Y esta identificación, caracterización y este análisis de riesgo se hace de manera por niveles de detalle. ¿Se acuerdan que les decía? Entonces arrancamos con el análisis preliminar de riesgo y cuando ya el análisis preliminar de riesgo nos dice, oiga, sí, esto como que tiende a que va a ser un pasivo, entonces me voy a un análisis de riesgo detallado. Cuando llego al análisis de riesgo detallado y veo que se ha configurado un pasivo ambiental, procedo a declararlo. Cuando hablo de que yo veo, yo analizo, yo realizo, es yo autoridad ambiental. Declaro el pasivo y bajo esa declaración determino cuáles son cómo está asociada la responsabilidad de ese sitio. Entonces yo puedo tener pasivos con responsable determinado o pasivos sin responsable determinado. Entonces yo una vez lo declare, lo llevo al registro de pasivos ambientales del sistema de información ambiental y si ese pasivo tiene responsable determinado, yo inmediatamente le interpongo un plan de intervención como instrumento de comando y control y le digo, por favor, encárguese del sitio, esto es suyo, y este va a empezar a trabajarle a través de este plan de intervención, hace monitoreo y seguimiento hasta que decimos nivel de riesgo aceptable. Pero si ese registro, si este pasivo configurado, declarado, no tiene responsable determinado, lo llevo a una priorización
para pasivos sin responsable determinado y lo elevo al Comité Nacional para la Gestión de Pasivos. El comité decide entonces frente a lo que es la priorización, cómo se debe de los recursos, hacia dónde se lleva el plan de intervención y seguimos con el instrumento de manejo y control ambiental, seguimos a monitoreo seguimiento hasta que decimos, check, colombiano atendido, nivel de riesgo aceptable. Básicamente, de manera general, esto lo presento muy general, pero esto tiene una serie de procesos y subprocesos internos mediante los cuales se establece y se generan instrumentos técnicos, instrumentos jurídicos, instrumentos económicos y financieros para poder poner a funcionar la estrategia. ¿Listo? Y también tenemos en construcción. Bueno, entonces, eso es como, esto es frente a lo que es la estrategia. Como les decía, ese comité que nace en el marco del Consejo Nacional Ambiental, tiene como funciones poner en marcha la política pública, coordinar las instituciones, coordinar las responsabilidades frente a lo que corresponde a autoridades ambientales, entes territoriales, ministerios y demás responsables en la formulación de las políticas y hacer el seguimiento al plan de acción frente a la priorización de la gestión de pasivos. Comité es súper importante porque es como la mesa donde están todos los ministerios para poder hacerle frente al tema y lo que se tiene que desarrollar. La ley establece que las sesiones de este comité son públicas y puede tener voz las zonas, la representación de la sociedad civil frente a las zonas que son afectadas. Entonces pueden tener voz, pueden ser escuchadas, pueden presentar estudios, pueden presentar todo esto orientado a lo que es la priorización, por ejemplo, y también entrarán a participar lo que son las gobernaciones, las alcaldías, como les digo, en aquellas sesiones cuando se trabajen sobre sitios específicos. Entonces, esa es como los aspectos que trae la ley frente a lo que es el comité. El comité sesionará cada 4 meses y pues en este momento estamos en todo lo que es la fase de la reglamentación del comité. Esperamos que podamos sacarlo en diciembre, bueno, este mes, pero digamos que hay unos pequeños asuntos administrativos que tenemos que solucionar. Pero básicamente esto es lo que estamos nosotros apostándole a que este comité nos dé líneas, nos dé orientaciones frente a lo que es la priorización, la política, el seguimiento de todo lo que es este marco normativo. ¿Cuál es la línea de ruta para la regulación? Entonces nosotros tenemos que, como aspectos importantes en la regulación, es la conformación del Comité Nacional para la Gestión de Pasivos, regular frente a lo que es la estrategia para la gestión de pasivos, el sistema de información de pasivos ambientales. Hemos de declarar que los tiempos han sido bastante cortos, los que ha establecido la ley. Estamos nosotros corriendo contrarreloj para poder dar cumplimiento a lo que establece la ley. Tenemos también que regular frente a por ejemplo, la estrategia, la conformación del comité, estaríamos en diciembre como fecha, pues no límite, porque el límite es punto suspensivo, ¿cierto? Pero digamos que la ley estableció 3 meses y ya se cumplen. La estrategia para la gestión nos dio 6 meses. Para el sistema de información también nos dio 6 meses. Para la política pública, 1 año. Y bueno, frente a la regulación de los planes de intervención de pasivos ambientales y todo esto asunto, pues ya dependemos más de los procesos, bueno, para todos dependemos de los procesos internos del ministerio, pero pues estamos ya con este desarrollo y con esta línea de ruta que definitivamente para el gobierno nacional y mucho más para el Ministerio de Ambiente es todo un reto y sobre todo una oportunidad de algo de una deuda con la que veníamos desde hace algún tiempo. Bueno, esto es como lo que yo tengo para contarles frente al tema. Es una ley recién sancionada, pero se ha venido trabajando. El asunto es que frente a la sanción que se dio, pues hay unos aspectos que son nuevos y por lo cual nosotros estamos como haciendo una recapitulación de todos los estudios que hemos hecho para poder afrontar
todo lo que la ley nos está solicitando. Y pues nada, es esto. Yo creo que me demoré como menos del tiempo establecido, pero pues podemos charlar al respecto. ¿Listo? Astrid, muchísimas gracias por tu intervención. Astrid, como lo mencionamos al inicio de la presentación, es ingeniera sanitaria de la Universidad del Valle, especialista en gerencia de proyectos y está en el grupo de sostenibilidad de los sectores productivos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Astrid, muchísimas gracias por la intervención. Estamos en un territorio, o más bien en una zona que ya comienza a ser muy importante frente a la ley de pasivos ambientales y que bueno, nos va a permitir cerrar unas brechas que teníamos abiertas y que en términos de sostenibilidad pues va a mejorar muchísimo. Tenemos unas preguntas que han hecho algunas personas, entonces voy a colocarlas acá. ¿Listo? El primero, vamos a estar acá en el escenario. Ok. Es de Álvaro Mosquera Ambuila, es ingeniero químico contratista CBC y la pregunta es, ¿qué entidad va a establecer el registro de pasivos? ¿Las corporaciones autónomas regionales o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible? Las corporaciones. En el marco del sistema de información, la idea es que todo el análisis de riesgo que se realice, lo realice la corporación y la corporación es la que va a determinar el pasivo, ¿sí? Bajo los lineamientos que el ministerio dictamine. Entonces, el ministerio establece, por ejemplo, los límites genéricos basados en riesgo y bajo esos límites que se establecen y bajo las condiciones específicas del sitio, entonces la entidad ya determina y dice, efectivamente se trata de un pasivo, la entidad tiene que declararlo, la corporación tiene que declararlo y en el marco de la declaración va asociada a la responsabilidad. Si esa responsabilidad está determinada, entonces inmediatamente se pasa a imponer el plan de intervención como un instrumento de comando y control, ¿sí? Si no hay responsable, entonces ese registro, como se lleva en el sistema de información, ese registro entra directamente al ministerio de ese responsable no determinado. Al llegar ese registro de responsable no determinado, nosotros tendríamos el listado nacional y bajo ese listado nacional proyectamos áreas y sobre esas áreas en las que les llevamos al comité y les decimos, y como en el comité están sentados todos y todas las cabezas de sector, entonces ahí, digamos, decimos, ok, mire, el tanto por ciento de esta área corresponde al sector minero energético o el tanto por ciento de esta área corresponde al sector comercio o corresponde al sector turismo, o sea, todo lo que termine y ya entonces, digamos, mi sueño aquí entre nos es como que van sacando la chequera y van girando para ver cómo hacemos la gestión de esos pasivos. Pero bueno, eso pasará, eso faltará mucho, pero digamos que es como la intención, ¿sí? Que este comité sea el que diga y determine bajo las prioridades también de producción nacional. O sea, si me interesa este servicio ecosistémico, bajo esto que me está brindando a la región, bajo todas estas bondades, si yo no lo atiendo, pues es que esto se va a morir. Y entonces, si esto se va a morir, pues hay que intervenir, ¿sí? Gracias, gracias, Astrid. Voy a aprovechar esta línea de respuesta para esta pregunta que Julián Giraldo es, entonces, con todo lo que comentas anteriormente, ¿quién hace el análisis de riesgo? La autoridad ambiental. ¿La autoridad ambiental o un privado? La autoridad ambiental. La autoridad ambiental hace el análisis de riesgo. Ahora bien, eso está en construcción, ¿sí? En este momento, como lo tenemos diseñado, es la autoridad ambiental. No obstante, hay que tener en cuenta que nuestro marco normativo permite establecer que existen los laboratorios acreditados y que bajo esa connotación de laboratorios acreditados, tú le crees a ese laboratorio que te trae la prueba y te dice esta vaina está de tal manera, y bajo esa connotación y teniendo en cuenta el marco regulatorio que establece el ministerio, como por ejemplo, otra vez vuelvo a los límites genéricos basados en riesgo, pues fácilmente
1 y 1 son 2. Entonces, eso configura y permite decir si se trata de un pasivo. Pero hasta el momento, en la autoridad ambiental, vuelvo y les digo, esto no quiere decir que no pueda más adelante tener su variación frente a lo que son los aspectos económicos que se tienen que dar. Muchas gracias, Astrid, por la respuesta. Tenemos una pregunta de Héctor Copete, practicante de gestión ambiental de Surti Familiar de Buga. Es una pregunta ejemplo de las aguas subterráneas o superficiales que no estén concesionadas, pero que no estén en uso y tengan una infraestructura alrededor. Es decir, me imagino que es lo que menciona es, hay una infraestructura que se hizo para aguas subterráneas o superficiales, pero ya no hay concesión. ¿Se va a considerar como un pasivo ambiental o se puede considerar como un pasivo ambiental? Como una infraestructura abandonada, por ejemplo. Como una infraestructura abandonada. Si esa infraestructura abandonada está generando un riesgo no aceptable, sí sería un pasivo ambiental. Por ejemplo, bueno, yo creo que muchos de los que están aquí no habían nacido, pero hace mucho tiempo tuvimos en Colombia el servicio de erradicación de la malaria. Y entonces, en el servicio de erradicación en ese tiempo se utilizaba pesticidas fuertes, DDT, unas cosas así. Y estas pimpinas, estas canecas, todo esto tenía el servicio, el SEM se llamaba, el Servicio de Erradicación de Malaria, tenía unas bodegas y acumulaba estas canecas. Cuando se acaba el servicio de erradicación de la malaria y todo este asunto, entonces salen las canecas, hacen disposición adecuada o no algunas veces, algunos las enterraron. Bueno, entonces salen estas canecas, salen esto para su disposición, pero la infraestructura quedó enferma. El edificio quedó enfermo. El edificio, todos estos pesticidas, todo esto quedó impregnado en el suelo, en las paredes, etcétera, etcétera. Ese, por ejemplo, podría llegar a catalogarse como un pasivo ambiental y puede ser una bodega, ¿sí? Ni para contarles están enterrados. Ahí sí, pérdidas totales, ¿sí? Es decir, es pasivo pues de lejos. No hay que hacer mucho análisis. Pero entonces puede pasar este tipo de cosas. O sea, esta infraestructura que fue abandonada, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales, se abandonó porque ya la gente dijo, no, voy a utilizar otra tecnología de tratamiento. Y entonces dejo abandonado, qué sé yo, el superpozo séptico grandísimo o el superfiltro anaeróbico grandísimo, y ya tengo son lodos activados y me fui más abajo porque la cobertura lo requirió, pero dejaron abandonada la infraestructura. Si esa infraestructura está generando un riesgo de avalancha, un riesgo físico, un riesgo por la inundación, por la estructura misma, por la posición, puede catalogarse un pasivo ambiental, pero tiene que evaluarse ese nivel de riesgo. ¿Sí me escucharon? Sí, estoy. Ah, okay. Sí, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por la respuesta. Hay todavía no va a pasar a la pregunta, sino que en el chat nos piden, por ejemplo, que les podamos compartir listado de pasivos ambientales, pero va a ser más que un listado, va a terminar siendo un ejercicio particular de cada acción que se vaya a tomar. Entonces, el listado puede ser tan amplio como lo vamos a imaginar, que termina siendo un ejercicio de cada quien o de cada... No. Ojo, yo les dije a ustedes que cuando se entra a sistemas, se entra con sospecha. Aquí en Colombia y casi que en todo el mundo, nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. ¿Sí? Entra como sospecha. Una vez haces el análisis de riesgo físico, químico, y si te dio positivo para físico y te dio positivo para químico, es pasivo ambiental. Si te dio positivo para físico, pero no para químico, igual es pasivo ambiental. Sí, pero si te dio 0 positivo para físico, 0 positivo para químico, no es pasivo. Entonces, entonces nosotros hacemos el siguiente análisis. ¿Cómo vamos a sacar un listado de las áreas en sospecha si solo son en sospecha?
solo son en sospecha. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar en un país como Colombia? Si yo tengo un área en sospecha, un listado público de sospecha, y entonces yo voy donde el campesino y yo le digo, uy, usted está aquí en el listado de sospecha. Su finca que costaba 50 millones ya no vale sino 5 millones. Yo voy a hacer el favor de comprársela. Eso puede pasar. O sea, tenemos que ser realistas. Eso puede pasar. Y estamos hablando de sospecha. O sea, todavía no sabemos si el sitio lo es. Entonces nosotros no podemos andar. Entonces a mí en este momento me preguntan, Astrid, ¿cuántos pasivos hay en Colombia? Yo le digo cero. Sospechas tengo muchísimas, pero en este momento pasivos ambientales hay cero. No tenemos ni un pasivo ambiental. ¿Por qué? Porque no hemos realizado el análisis de riesgo físico, químico, etcétera, etcétera, que me determine que efectivamente se trata de un pasivo ambiental. Astrid, hola. La pregunta es, sé que después de la primera etapa de consultoría en pasivos ambientales se realizaron la segunda y tercera etapa. En esas etapas diseñaron algunos documentos técnicos, unas guías y creo que metodologías de evaluación de riesgo. ¿Esos documentos van a ser usados? ¿Esos documentos existen o ya ahora es borrón y cuenta nueva? No, esos documentos, partamos desde los mismos documentos de Innova, desde los mismos documentos que ustedes produjeron en Innova, ¿sí? En la primera etapa, en lo de la estrategia. Todas esas casillitas, no sé si tú recuerdas, todas esas casillitas que sí, siga por aquí, que si no, siga por acá, etcétera, etcétera. Todo eso para nosotros es la estrategia. Claro, ahora tiene otros componentes, tiene otras cosas que trae la ley y que es necesario para, digamos, bajo el esquema actual jurídico de las autoridades ambientales, del mismo ministerio, de los otros ministerios, que son necesarios articular. Pero básicamente los instrumentos que Acuaviva produjo en el 2016 frente a lo que son la identificación se van a utilizar, pero los tenemos en construcción, los llamamos en construcción. ¿Por qué? Porque deben ser analizados por el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud debe considerar, no, venga, es que aquí dijeron, voy a decir cualquier cosa, dijeron que era 5, pero realmente el nivel de riesgo es para la salud humana es con 3. Estamos en ese proceso y eso tiene que estar todo pues debidamente articulado con el Ministerio de Salud, pero eso es lo que se tendría que trabajar. Listo. Y también lo de valoración económica. También tenemos valoración económica, fuentes de financiación, pero las fuentes de financiación es así, hay que cambiarlas porque cada año trae su afán económico, entonces es mucha la legislación frente a lo económico que se ha dado, ¿no? Listo, listo. Muchísimas gracias por la respuesta. ¿Hay otras preguntas? Sí, tenemos esta acá de, El puso y respondió. sí, de Elena. ¿Los comités pueden ser territoriales? ¿Cómo puede participar el ciudadano que termina siendo el afectado de los pasivos ambientales? Es de aquí. Ok, es un solo comité, ¿no? El comité es nacional, ¿sí? Pero sí tienen participación el territorio en la medida en que el análisis que se realice para esa zona sea a nivel sea del territorio. Los ciudadanos pueden participar en estas sesiones que tenga el comité, para lo cual lo que estamos en este momento disponiendo, pero vuelvo y les digo, esta parte está en construcción porque necesitamos que el Consejo lo apruebe. La intención es que nosotros colgamos agenda en los diferentes portales de los ministerios y buscamos otros medios de comunicación, que es en lo que estamos en este momento, para poder publicar la agenda de los sitios que se van a trabajar en la siguiente sesión. Tenemos sesiones cada 4 meses, entonces la idea es que se coloquen agendas con suficiente antelación y se diga, por ejemplo, voy a decirlo de esta manera, podemos decir, la próxima sesión que es el
3 de febrero, algo así, vamos a trabajar todo lo que es la zona del Magdalena Medio, ¿sí? Y entonces se determina cuáles son las áreas, qué es lo que se ha definido y qué es lo que se ha determinado. Miren, esto no es en este mismo año, porque en este mismo año, ¿en qué nos estamos orientando? En los instrumentos, en los mecanismos de financiación, de dónde van a salir los recursos, cómo va a funcionar el comité, cómo va a funcionar el sistema de información para poder llegar a eso que al final les cuento como que es la proyección que tenemos. Entonces, si en esa sesión, por ejemplo, hay una sesión específica para el Amazonas, entonces no vamos a invitar al gobernador de Chocó, por ejemplo, ¿sí? Pero sí abrimos agenda para las organizaciones que están en el Amazonas, para la gobernación del Amazonas, para el municipio de Leticia, para el municipio de, bueno, todos los municipios que están asociados en esa zona y que tienen incidencia sobre la región. Es una región ambiental, no es una región necesariamente jurisdiccional, porque bajo la región ambiental podemos tener muchas jurisdicciones. Por ejemplo, si vamos a trabajar bajo Cauca, necesariamente tengo que invitar a la CBC, necesariamente tengo que invitar a la CRC, porque es que es todo el Cauca, ¿sí me entiendes? Es la región geográfica, es la región ambiental, es la región, o sea, todos los que estamos en este medio sabemos que el aleteo de la mariposa me genera el terremoto en alguna otra zona, entonces todo eso tiene que ser articulado, ¿sí? Ellos tienen sesión Listo. de preguntas de las Listo, 3 a Astrid. 3:15. Muchísimas gracias Déjame yo, voy a preguntar lo que por está escrito esta aquí. y vamos a filtrar otras dos y con eso vamos dando Ok, cierre a la intervención. Muchas Muchas gracias. ok. Puede ser así. Listo. Hola, Astrid. Hay varias preguntas. Algunas preguntan qué actividades están reglamentadas en Colombia para licencia ambiental, pero yo creo que eso ya la gente Sí, de puede ver en la licenciamiento. norma. Hay unos comentarios, digamos, de este tipo. Conociendo comportamiento de la capacidad del Estado, siempre van a estar en sospecha por los costos que se incurren para pagar laboratorios o estudios para confirmar o no estas sospechas. O sea, en otras palabras, la pregunta es si las autoridades ambientales tienen capacidad tanto en conocimiento como en laboratorios para confirmar si es pasivo o no es pasivo. Exacto. Bueno, digamos que hay principios frente a lo que uno determina, arranco con una sospecha, no sé quién es el responsable, no lo tengo claro, creo saberlo, pero yo sigo haciendo mi análisis. Yo, autoridad ambiental, empiezo a guardar las facturas, empiezo a acumular facturas. Y en la medida en que yo acumule las facturas, cuando yo llegue y lo configure como pasivo, inmediatamente yo debo hacerle traspaso de las facturas al responsable del pasivo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, en los análisis de información, como les digo, tenemos por diferentes niveles de detalle, está el preliminar y está el detallado. La diferencia entre el análisis preliminar y el análisis detallado es bastante importante económicamente. De tal forma que como no todo hueco es un pasivo, entonces bajo esa premisa, digamos, bajo esa connotación, yo pueda rápidamente llegar a un análisis preliminar sin que tenga que llegar al detallado de decir, no, no, definitivamente no eres pasivo, ¿sí? Y eres una afectación que igual hay que intervenir, ¿sí? Pero eres una afectación ambiental que no iría bajo ese estándar de lo que sería el pasivo ambiental. Entonces, y además la ley le dejó algunas líneas de financiación como la utilización de los recursos de libre inversión de las autoridades ambientales para escribir proyectos, lo que tenemos en mente frente con Ministerio de Hacienda para ver cómo va a ser la financiación, si la vamos a hacer a través del Fondo
del Fondo Ambiental para poder, digamos, hacer la inscripción de lo que son las investigaciones preliminares, las investigaciones detalladas. Justo esta mañana se tuvo una reunión con el IDEAM para empezar a generar lo que era la capacidad y fortalecimiento de las autoridades frente al laboratorio, sobre todo de suelos, porque en suelos estamos un poquito atrás, o sea, no tenemos tanto laboratorio acreditado en suelos, entonces eso también es una preocupación, pero que es algo que vamos haciendo la tarea y vamos desarrollando. Además, porque el laboratorio de suelos también se viene a hacer el requerimiento a partir del decreto 50 del 2018, cuando estamos hablando de vertimiento al suelo, y como una acción dentro de lo que llamamos el grupo de pasivos, como una acción, pero a nivel de prevención. Antes de que vaya a embarrar el suelo, entonces tenga en cuenta que existen unos parámetros, unos límites, y justo en el 2021 salió la resolución 0699, que es para aguas residuales domésticas. En este momento estamos en la construcción de aguas residuales no domésticas al suelo. Entonces, estamos, digamos, en ese asunto. Entonces, una de las líneas que nosotros tenemos para desarrollar es la capacidad analítica del suelo, y también lo hemos, digamos que es parte de lo que sería el desarrollo de la política pública, que será objeto de seguimiento. Astrid, hay otras preguntas. ¿Tienes muchas preguntas? Como es algo nuevo, obviamente mucha gente está preocupada. Incluso hay comentarios, por ejemplo, Zulma Patricia dice, entonces, ¿para qué me sirve la ley si no existe presupuesto para ella? Tú ya acabaste de responder que cada autoridad ambiental va a tener unos recursos, que hay un comité nacional y que lógicamente van a priorizarse. Y que el marco de la política pública bueno, hay otra pregunta. Mario Alejandro Delgado pregunta, ¿hay metodología para determinar el pasivo ambiental? Si los pueden compartir. La metodología está a partir de lo que es el análisis de riesgo preliminar, detallado, etcétera, etcétera, y es lo que tenemos en este momento en construcción con el Ministerio de Salud. O sea, tenemos avances importantes, pero es necesario confirmar, complementar, etcétera, etcétera, con el Ministerio de Salud. Por lo pronto, no tenemos para la publicación inmediata o para compartir, porque además la metodología saldría como una regulación, como una reglamentación. Bueno. Listo, Astrid. Yo creo que se acabaron las preguntas. Al menos alguien mientras hablamos va a escribir algo. Muchísimas gracias por tu presentación. Nos aclaraste muchas dudas. Yo creo que a todos los profesionales, y yo creo que todos debemos ser conscientes que siempre hay que comenzar por algo, como comenzó la ley de RAE. Salió la ley de RAE y todo el mundo decía, ¿con qué se come esto? Y mire todo el desarrollo que tuvo el tema, que llegamos hasta reglamentación más delgadita de los indicadores de programas de postconsumo, de responsabilidades de todos los actores. Me imagino que ustedes están planeando también el mismo despliegue. Los felicito porque incluso hoy es Día Internacional del Suelo, y por esta razón el tema de pasivos ambientales toma gran importancia. Muchas gracias por tu presentación, por tu tiempo. Muchas gracias. Esperamos ver más información. Esperamos que nos mantienes como informados, conectados. Y para todas las personas, pues comentamos que siempre que hay actualizaciones vamos a ir publicando en los perfiles de la Fundación y de Innova Ambiental, y en las páginas web de la Fundación y de Innova Ambiental vamos a ir publicando esta información actualizada. Muchas gracias, Astrid. Okay. Gracias a ustedes también por el espacio. Bueno, hasta luego. Listo, Astrid, muchísimas gracias por el espacio. Entonces, para el público voy a terminar la sesión
nos vamos a dirigir todos al lobby y ya vamos a dar inicio con la siguiente sobre cambio climático, retos y avances en Colombia. ¿Vale? Muchas gracias.